Y ahora quiero presentar al segundo panel de la tarde, Economía Circular. Este panel está orientado fundamentalmente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 9, 11, 12, 13, 14 y 15. Para dar comienzo, invitamos a María José González. María José es coordinadora del proyecto Biovalor. Volvemos a recordarles que estamos haciendo la encuesta de equidad de género. Ustedes la pueden ir respondiendo. Le damos paso a María José. Adelante. Bueno, vengo en representación de Biovalor, pero en verdad vengo representando a muchas otras instituciones que trabajaron en este plan de acción en economía circular, que les voy a contar unas pinceladas porque tenemos poco tiempo para compartir, pero aquellas acciones que me parece que pueden tener más que ver con el sector privado. Este es un plan de acción que se elaboró junto con ministerios, con el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ganadería, está OPP y la Secretaría de Transformación Productiva, y fue construido con el sector privado y la academia también, o sea, correspondió a un proceso. Para poder contarles esto, yo voy a repetir algo que probablemente lo han venido escuchando en la mañana. Sé que estuvo presentando Michelle este tema de la economía circular. No me animaría a... Gracias. No me animaría a explicarlo como Michelle, que lo ha explicado muy bien, pero quiero porque nos consta que los que estamos hablando de estos temas creemos que todo el mundo entiende ya lo que es la economía circular, y simplemente repasar, porque vamos a estar hablando a lo largo de este panel, alguna idea básica primaria muy importante. Primero, la economía circular, entenderla es más fácil en contraposición con lo que es la economía lineal, es decir, que las cosas son pensadas y diseñadas para volver a un ciclo productivo después. La economía circular, como se dijo en la mañana, no es reciclaje, pero el reciclaje sí forma parte igual de una economía circular, por lo tanto tenemos que seguir atendiéndolo y buscar las maneras de optimizarlo y mejorarlo. Lo que sí es la economía circular es rediseño. Nosotros, para poder hablar por qué está la novedad o el nuevo paradigma de la economía circular, es que nos obliga a las empresas y a los consumidores y demás a ir hacia arriba, aguas arriba de los procesos productivos y preguntarnos con qué materiales producimos. ¿Este material tiene valorización posterior? ¿Este material puedo no utilizarlo? ¿Puedo transformar mi modelo de negocio y en vez de vender un producto, vender un servicio? Y por lo tanto diseñar un producto que sea reutilizable, que sea reparable. Hoy en día hablamos de esto porque tenemos tecnología que nos habilita a pensar esto. Hace 10, 15 años probablemente muchos de los paradigmas de la economía circular no tenían sentido porque no eran viables. Hoy en día pensar en este tipo de solución es posible porque tenemos las herramientas, aunque todavía nos faltan mucho. Entonces, la economía circular suele hablar mucho con la mariposa de la Ellen MacArthur, de la Fundación Ellen MacArthur, de un ciclo biológico y un ciclo técnico. Un ciclo técnico donde están las cosas que utilizamos, que usamos, y un ciclo biológico que está lo que consumimos. ¿Cuáles son los objetivos de cada uno? ¿Qué es lo que tenemos que apuntar en una economía circular? En un ciclo técnico lo que buscamos es extender vida útil. El objetivo de este ciclo, la reparación, el reuso que habló Manuel hoy de mañana, el reciclaje y demás, apuntan a extender vida útil. En un ciclo biológico lo que buscamos es equilibrar los flujos de materiales con el ecosistema. Todo aquello que extraemos, poder devolverlo de forma armónica, equilibrada, para poder seguir utilizando los recursos renovables. Entonces, esto como primer paso para entender por dónde va la economía circular, y nos enfrentamos, cuando el gobierno decidió empezar a trabajar en lo que es economía circular, ¿cómo insertamos, cómo armamos acciones en economía circular en un país que justamente estaba armando muchas hojas de ruta y muchas acciones que eran transversales al tema de economía circular? O más bien que la economía circular se podía meter de forma transversal. Un plan nacional de desarrollo, una política nacional ambiental, los ODS que están transversales en todo este evento, una política nacional de cambio climático, y podría seguir nombrando muchos otros, como la eficiencia energética, como la política nacional energética, Plan Nacional de Aguas. O sea, sigue habiendo varios proyectos, pero el desafío que teníamos era, bueno, ¿cómo armamos algo que sea transversal a esto? Entonces, bueno, empezamos a trabajar primero identificando áreas prioritarias, relevando información de ahí y construyendo colectivamente dónde estaban las oportunidades, dónde había que trabajar mejor para esto, desglosar algunos de esos sectores principales, entender sus entradas y sus salidas. Y de allí ese proceso que constó en 4 o 5 talleres, identificamos 7 acciones que llamamos como tempranas o acciones a corto plazo más bien, justamente que lo que apuntan es a, de forma transversal a los planes que están corriendo, identificar medidas que se puedan implementar con recursos ya existentes y por diversos actores, públicos y privados.
La Secretaría Nacional de Transformación Productiva y Competitividad justamente apunta a esa luz de corto plazo, o sea, a las luces cortas, cómo hacemos para en el corto plazo modificar, y se trabajaron estas 7 acciones, que les voy a contar solo 2, pero que se dividen en las áreas estratégicas de lo que es el plan de competitividad, que es el clima de negocios, innovación y generación de capacidades. Entonces, en clima de negocios, que son las que nos interesan, una línea de trabajo, porque voy a cosas bien concretas justamente, lo que apunta a esto, es a trabajar en las compras públicas, en compras públicas sostenibles. Hay una ley nacional de compras públicas, se venía trabajando y se decidió sumar y priorizar dentro de las acciones que se están haciendo en esto, lo que es la compra de alimentos y empaques para todo el sector público, desde escuelas, hospitales, hasta eventos como este. Bueno, cómo transversalizamos la economía circular, cómo elegimos los materiales, qué exigencias hacemos cuando vayamos a comprar un servicio para este tipo de actividad. Y ahí les compete al sector privado porque van a ser proveedores de este tipo de compras públicas. Se entiende, y en general en el mundo lo que se ve es que la compra pública es un gran traccionador de la economía circular. Termina realmente apalancando porque evidentemente es un cliente que en muchas oportunidades es interesante y le da una señal al sector privado de puedes empezar la transformación. Va a haber una demanda de esto, vale la pena que inviertas en adecuarte, en estudiar tus productos o tus materiales. Y justamente estas políticas, esta acción, es transversal al ODS 12 de consumo responsable, al párrafo 21 de la Política Nacional de Cambio Climático y a la meta de compras públicas y residuos sólidos que están en el Plan Nacional Ambiental. Entonces aquí para mostrar también esta transversalidad. La actividad número 2 es lo que llamamos la transición de la industria hacia una economía circular. Una de las cosas que vimos que estaba faltando, que estábamos necesitando, era ver cómo hacíamos para apoyar al sector industrial a detectar oportunidades de transformación hacia una economía circular. ¿Cómo sé que acá tengo una oportunidad? Una industria está dedicada a producir un determinado producto, produce carne, produce lácteos, y muchas veces los residuos son subproductos que no son considerados subproductos y se descartan. En la investigación, la generación de conocimiento, el identificar el modelo de negocio que me permita esa ineficiencia que es un residuo, transformarla realmente en una oportunidad, lleva trabajo y lleva investigación y lleva también horas de pienso, que no todas las empresas tienen la capacidad ni el tiempo para hacerlo. Entonces, poder apoyar esos procesos de identificación o el propio Estado identificar también dónde están las oportunidades para apalancarlas con otro tipo de instrumento, es lo que se busca con esto. En esta línea también está muy vinculado el concepto de la industria 4.0, el potencial que tiene, que hoy Michelle contaba muy bien el tema de la trazabilidad, que pareció bien interesante en el vínculo que tiene la economía circular con la industria 4.0. Aquí hay una articulación que todavía nos falta investigarla más a fondo, generar más conocimiento, pero este instrumento, que está, en este caso lo va a dirigir el MIEM, el anterior es la Agencia de Compras Públicas del Estado, o sea, hay actores responsables definidos para desarrollar estas líneas. Bueno, apunta justamente a eso, a apoyar a la transición, porque hoy estamos lejos de una economía circular, lo tenemos claro, pero estamos en una transición hacia ella, y si no empezamos a mover la rueda, esta transición no va a llegar. Entonces, por esto que este instrumento entendemos que puede aportar para ahí. Y de vuelta, aporta al ODS 9 y al 8, a la industria y al trabajo decente y crecimiento económico, al cambio climático del párrafo 20 y a la meta del Plan Nacional Ambiental de instrumentos económicos. Esta transversalidad de cada uno lo tenemos en las 7 acciones. Las 7 acciones ya empezaron a trabajar, algunas en capacidades, en generación de capacidades, un centro tecnológico en bioeconomía circular, o sea, son temas que se están trabajando, pero hoy quería mostrarles estos 2 para poder contarles con mayor detalle un poquito más de esto y que identifiquen y empiecen a ver cómo desde el sector privado también pueden iniciar la transición, no solo por motus propios, sino también acompañado con políticas del Estado también. Muchas gracias. Invitamos a subir a Fernanda Milans. Fernanda es experta del área de articulación productiva de la Agencia Nacional de Desarrollo. Adelante. Buenas tardes a todos. Como bien dijeron, yo soy Fernanda, vengo de la Agencia Nacional de Desarrollo y pertenezco al área que está impulsando la estrategia de economía circular desde la agencia, porque para nosotros es muy importante apoyar desde la agencia todo lo que venía hablando María José, a las empresas en todo lo que es la transición hacia lograr una economía circular. Y nosotros hemos identificado que hay necesidades y hay oportunidades de apoyar a las empresas en todas las etapas de su vida, desde su gestación hasta las etapas un poco más desarrolladas, para que esta transición sea lo más rápida posible y para que ellos puedan adaptarse a las necesidades que se vienen demandando desde los mercados, ¿no? Estamos ante un nuevo paradigma que lo que demanda es cada vez
la producción de bienes que se generen respetando el medio ambiente, que se generen respetando no solamente la generación de valor económico, sino la generación de valor social y ambiental, y es necesario actuar, o sea, es necesario a partir de la identificación de estas oportunidades, adaptarse a estas nuevas oportunidades. Y para eso, desde la agencia, entendemos que es muy importante apoyar a los emprendimientos, apoyar a las startups, que en este caso son los que tienen esa facilidad de adaptarse a esta nueva tendencia y lo hacen mucho más sencillo y mucho más natural que lo que de repente le cuesta a una empresa más grande que ya está consolidada. O sea, ya se gestan desde el inicio adoptando esta nueva práctica y estas nuevas exigencias que demanda el mercado. Entonces acá un poquito lo importante es entender que la economía circular, además de implicar una transición de lo que ya está generado, implica pensar los modelos de negocio, los negocios de forma circular desde su inicio, desde la fase más incipiente. No solamente las startups se tienen que generar así, sino que también entendemos que las personas, que los nuevos consumidores, que los niños ya vienen con este nuevo ADN. O sea, estamos frente a un consumidor que son miles de Gretas, o sea, y nos generan ese desafío y nosotros entendemos que de la agencia es importante aprovecharlo y acompañar a las empresas para que puedan enfrentar ese desafío. Entonces, desde la agencia y en conjunto con Biovalor se trabajó en lo que es la creación del programa de oportunidades circulares. El programa principalmente tiene 4 focos, 4 líneas en las que actúa. El primero es la generación de conocimiento, el segundo es la validación de las ideas, el tercero es el prototipado y la puesta en marcha y por último lo que es la implementación de proyectos. Ahora les voy a contar un poquito cada uno de estos componentes y cada una de estas líneas. En lo que respecta a la generación de conocimiento, es el segundo año que venimos trabajando en este programa. El primer año se trabajó mucho en la generación de talleres para identificar oportunidades, para poder traer experiencias de la región y mostrarle a las empresas qué es lo que se está haciendo en marco de la economía circular y también trabajar con ejemplos nacionales, porque los hay, porque sí existen, porque hay empresas que ya lo vienen haciendo, hay startups que ya vienen trabajando en esto y nos parece fundamental mostrarlo. Entonces trabajamos en la generación de estos talleres en las diferentes cadenas de valor y en 2019 fuimos un poquito más y trabajamos en lo que es la generación de conocimiento. O sea, trabajar con las empresas y con los emprendimientos y con las personas que estén interesados en la temática en los modelos de negocios circulares. Entonces trajimos un experto internacional que lo que hacía era instruir en lo que vendría a ser la herramienta del Canvas circular. Con el Canvas circular lo que se pretende es generar modelos de negocios circulares de un inicio, de su etapa más inicial de generación. Vamos a seguir trabajando en 2020 y buscamos ir un poquito más todavía a través de nuestros aliados estratégicos. Para nosotros trabajar con la articulación de las demás empresas en el sector y de las demás caras es fundamental y entendemos que con una estrategia de train the trainer, o sea, entrenar para que ellos se entrenen, vamos a llegar a tener mayor impacto. Un poco es eso, la estrategia 2020 va en lo que es diseminar y hacer que esto sea cada vez más extendido en Montevideo y en todo el país. La idea de lo que es la línea de validación de ideas implica trabajar directamente con las personas y con las startups en la fase más inicial de la idea. O sea, apoyemos en la validación de esta idea. Entendemos que estas ideas tienen un grado de certidumbre muy alto, tienen una falta de validación técnica, tienen una falta de validación económica y con esta línea lo que se hace es apoyar no solamente con fondos, sino apoyar con mentorías, con tutorías especializadas en la temática para que las empresas puedan, o los emprendimientos puedan validar sus ideas sin tener que acudir de repente a otras instituciones que por el grado de incertidumbre que tienen estas ideas no estarían dispuestas a apoyarlas. La segunda línea va en lo que es el apoyo al prototipado y la puesta en marcha. Con esto nos referimos a un poquito más que una idea, quizás tenga una validación comercial, pero implica que la validación técnica no esté del todo afianzada. Entonces, en este caso, se abre una convocatoria y se apoya con fondos económicos
para que las empresas puedan prototipar esas pequeñas ideas. Entonces, en este caso, de repente, tenemos ejemplos como un proyecto que es el de Fusión Aquaponia, que lo que están interesados en hacer es validar un modelo de crecimiento hidropónico de hortalizas con la piscicultura. Entonces, entendemos que es fundamental que eso se desarrolle, pero a una escala chica, a una escala de laboratorio, para que una vez esté validado pueda crecer y pueda de repente implementarse a escala un poco más comercial. Y en cuanto a lo que vendría a ser la tercera línea de apoyo de este programa es la implementación de proyectos. También entendemos que las empresas más grandes o que ya están afianzadas en el mercado necesitan adaptarse y reconvertirse a la economía circular. Entonces hay una línea que con fondos un poco mayores lo que se busca es, bueno, apoyemos a las empresas que están transitando este pasaje hacia la economía circular a escalar, a afianzarse en el mercado, a de repente acceder a tecnologías que antes no podían acceder por falta de fondos, porque se trata de repente de proyectos con un alto riesgo y de repente en otros mercados no se pueden financiar, y que con esta nueva tecnología puedan escalar e incrementar su producción. Entonces, esta convocatoria lo que busca es eso, apoyar a las empresas un poco más consolidadas a transitar de forma más suavizada a lo que es la economía circular. Vamos a seguir trabajando en 2020 en esta nueva estrategia y los incentivamos a todos a que conozcan el programa y que cualquier cosa que les interese pues, se pueden generar reuniones para poder profundizar en estas herramientas. Invitamos a Fernanda a sentarse y antes de escuchar algunos testimonios de empresarios sobre esta experiencia de economía circular, vamos a escuchar a Etta Pialati. Ella es consejera de la Embajada de Finlandia en Buenos Aires y va a contar precisamente la experiencia en Finlandia de la economía circular. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Bien. Sí, en Finlandia estamos ahora en una situación cuando hablamos sobre reciclaje y gestión de residuos que 41% de residuos están reciclados y 58% están usados para energía y 1% es para vertederos. Entonces, cuando desarrollamos economía circular, no es solamente pregunta de residuos más. Pero economía circular es totalmente en el centro de nuestro interés. Tenemos nuevo gobierno desde mayo este año y en su plan se mencionan 30 veces economía circular. Tenemos una muy buena fundación que ha trabajado mucho en esta economía circular, Sitra. Y ustedes están muy bienvenidos también a ver que han planeado Sitra, porque esta es una fundación como think tank que ha desarrollado fórumes de alto nivel sobre economía circular y verdad, pensando qué se puede hacer en todos los pasos en economía circular. Este es un modelo básico y naturalmente hay estos modelos para industria forestal, alimentos, transporte, todos los sectores. Sí, entonces nuestro gobierno en verdad ahora piensa que este desarrollo de negocios y desarrollo de economía circular y estilo para vivir este modelo va a disminuir el uso irresponsable de recursos naturales. Podemos todavía tener diversidad de nuestra naturaleza. Se va como ayudar nosotros en cambio climático y crear trabajo y empleo y verdad reforzar nuestra economía de Finlandia en competitividad grande en el mundo. Y va a tener un impacto como 2 a 3 mil millones de euros anuales en Finlandia
En Europa se puede crear ahorros de 6.000 millones, entonces no es algo pequeño. Y ahora tenemos todo el tiempo pensar que no es solamente residuos, es muchas otras actividades. Pero aquí podemos ver qué se puede significar cuando hacemos una comparación con residuos y qué hacemos con ellos. Cuando se envía residuos a vertederos, solamente 0,1 puestos de trabajo están creados, pero cuando reutilizamos o hacemos remanufactura de productos, se puede crear 8 a 20 puestos de empleo. Entonces, esta es como muy significativamente para nuestra economía. Y no se ayuda solamente a planear algo, se tiene que pensar cómo son acciones allá. Entonces, nuestro gobierno va a poner inversiones, pero estas inversiones como 85 millones de euros no es tan todo. Se esperan siempre del sector privado, también van a invertir para estos nuevos negocios. Como hemos escuchado, es muy importante ayudar nuevas empresas a hacer investigación y desarrollo. Estas son naturalmente actividades adicionales. Es muy importante pensar cómo son movilidad sustentable, que podemos hacer allá. Y en el sector construcción, que es en verdad muy importante sector cuando pensamos donde se crea muchos residuos. Allá hay mucho para desarrollar todavía. Y en trabajos de Sitra también están como calculando cómo en verdad esta huella de carbono, diferentes tipos de materiales y diferentes tipos de construcciones, porque no es una como calculación muy simple. Sí, y tenemos en Finlandia también como empujar desarrollo de mercado de materiales reciclados. Estas son algunas acciones de gobierno, pero como más prácticos ejemplos, yo quería mencionar algunos. Por ejemplo, tenemos una empresa que está ofreciendo iluminación con luces de LED como servicio. Este modelo de trabajar ayuda a ellos a usar mejores lámparas de LED que son producidos en Finlandia con alta calidad. Ellos preocupan de colección, reparación, reciclaje. Este es un servicio y va a como ayudar que puede estar seguros que no hay como basura en algún lugar y no se rompen todo el tiempo. La vida útil es mucho más largo. Otro servicio puede ser como uniformes de trabajo. Cuando es ofrecido por una tintería, están como usados más largo tiempo, más eficiente. Es como no hay uniformes no usados, es como más eficiente uso de recursos. Como también este ejemplo de empresa Lainalaatikko, que es como ellos tienen envases para mudar. Entonces se alquilan cajas y envases para mudar. Entonces estos cajas son usados muchísimas veces, mucho más eficiente y no están como se usa una vez y deja. Estos son algunos ejemplos bastante simples. Y de economía nuevo, estas plataformas digitales en verdad ayudan mucho en esta economía circular. Ustedes conocen naturalmente Uber y Mercado Libre, pero también hay plataformas donde se puede como compartir libros de universitario, alquilar maquinaria para construcción. Se puede crear muchas nuevas plataformas para compartir recursos. Estos son algunos ejemplos de Finlandia cuando pensamos que materiales tendrían que estar como
aptos para reciclar y como biodegradables. Allá se puede ver cómo se usa como residuos de industria forestal para crear envases, no usar plástico, pero usar madera para esto. O allá hay una foto de ingenieros alegres que hacen como plástico base madera. Y en otro lado, cuando se compra un café orgánico, se quiere saber que también los vasos de café están como posible reciclar y no tienen plástico. Entonces hay mucho trabajo en este sector de innovaciones que crea nuevamente nuevo trabajo. Yo quería comentar sobre estas reciclaje de botellas, porque esta es un tema que en Finlandia en verdad hemos logrado bastante bien. Tenemos un sistema de recompensas de pago, los envases, y con este sistema 95% de latas de metal y 93% de botellas de plásticos vuelven para reciclarse. Entonces podemos usar el material nuevamente. Y botellas de vidrio se reusa muchísimas veces. 98%. Esos son muy impresionantes números y en el verdad creo que nuestro gobierno ayudando en el estilo que productores de bebidas y importadores y en industria se tienen que pagar impuestos por envases de bebidas. Y en el caso que están en este sistema de recompensas, ellos no tienen que pagar impuestos. Entonces, empresas pueden elegir pagar impuestos o están participando en este sistema de reciclaje. Entonces, es una política bastante fuerte, pero tenemos ya muchísimos años y para finlandeses una botella de plástico no es residuo, es algo que tiene valor en verdad. Esta es una parte de educación de consumidor. Ahora hemos aprendido cómo sortear residuos muy bien en Finlandia, pero ahora tenemos que aprender qué significa este próximo nivel, qué significa economía circular. Y esto se enseña ya en todos los grados de escuela. Y la meta es que también la gente en diferentes puestos de trabajo van a entender qué se significa en su trabajo, en su empresa, en su vida. Entonces, ojalá que haya algunas ideas que podría compartir. Muchas gracias. Y continuamos con el tema y ahora vamos a invitar a dos empresarios que hacen experiencias diferentes, como es el caso de Federico Gutiérrez, es director general de Cementos Artigas. Lo invitamos a pasar. Lo que vamos a mostrar es la experiencia de nuestra empresa, Cementos Artigas, una empresa ya centenaria en el país. Estoy teniendo... Perdón, algún problema para... ahora sí. Gracias. Nuestra empresa, como decía, cumple en este año 100 años en el país y la sostenibilidad es una parte fundamental del enfoque de negocios de la empresa. Y como veíamos un poco ahí en la presentación, nosotros concebimos que hay un camino hacia la economía circular, pero es un camino de evolución, es un camino en hélice, en espiral, y hay que ver un poco de dónde partió uno, dónde empezamos, y 100 años es una historia bien rica para conocer, comprender cómo se va estructurando un camino a la sostenibilidad y en definitiva a la economía circular. No es instantáneo, no es una cuestión que uno aplique una receta y de repente está funcionando dentro de la economía circular.
es por proyectos y bueno, para poner esto en perspectiva, el inicio evidentemente siempre fue de economía lineal, o sea, si uno se remonta hace 100 años, uno lo que tenía era una contemplación de las externalidades prácticamente inexistente, prácticamente nulo, y una chimenea es quizá uno de los ejemplos más claros, más potentes de lo que es una economía lineal. Un poco por la estructura de una chimenea, pero además porque está diseñada como un elemento de ingeniería, aunque no se crea una chimenea, es un elemento técnico que sirve para dispersar contaminantes. Pero claro, eso tiene una vida corta en un planeta que tiene recursos finitos, que tiene partes interesadas, por supuesto, que tiene reglamentaciones y rápidamente pasamos a un esquema en la historia evolutiva desde esa economía lineal bruta de la que no hay que renegar, pero que allí estuvo y hubo que cambiar, a través de la sensibilización y esquemas de obligación de distinto tipo, se procede a la mitigación. Esto, por ejemplo, es una foto de nuestra empresa operando probablemente hace unos 60 o 70 años y en aquel momento quizás estaba el orgullo de tener una industria funcionando, cuyas chimeneas mostraban esa actividad. Hoy en día nuestras plantas tienen más aspecto, un aspecto más de planta jardín, de planta con 0 emisiones visibles. Esa es nuestra planta de Minas, esta es nuestra planta de Sayago. Evidentemente que en esto hay inversión, tecnología, decisión y también es el primer paso hacia la economía circular el hecho de evitar los desperdicios y valorizarlos, porque evidentemente todo ese polvo que uno ve saliendo de una chimenea es un material utilizable, un material propio del proceso y que de alguna manera hay que aprovechar. Y rápidamente comenzamos entonces a medir y a estandarizar. Miramos por ejemplo, zonas del planeta donde las legislaciones y los incentivos están más desarrollados, como puede ser la Unión Europea, que tienen documentos específicos de mejores tecnologías disponibles. En 1997 nosotros fuimos la primera empresa en adherir voluntariamente a los esquemas de emisiones legales de la Unión Europea. También vemos cómo podemos implementar todos estos lineamientos, guidelines que nos vienen en nuestra industria y hay herramientas para hacer lo que ya están desarrolladas. También va evolucionando paralelamente la capacidad de control en el país y, por ejemplo, fuimos nosotros también parte hace quizá un lustro, una cosa así, de un programa bastante revolucionario que hizo Dinama de conectar las mediciones de efluentes en línea a Dinama. Nuestra chimenea en Planta Minas, nuestra chimenea principal está conectada a Dinama en tiempo real. Y de esa manera comenzamos a gestionar la calidad ambiental y no solo gestionarla, sino empezamos a diseñarla. Y bueno, un poco cuáles son las situaciones que nos llevan a pensar en una economía circular. Creo que primero hay que conocerse a sí mismo y sobre todo hay que conocer el ciclo de vida que tiene uno. Y por ejemplo la durabilidad es un punto bien fuerte que tienen nuestros productos y nuestro sector, sobre todo con las costumbres constructivas y la historia y la tradición constructiva que tenemos en el país. Y de esa manera esto se convierte en un punto fuerte, o sea, nosotros estamos participando de lo que es la infraestructura, de lo que es la arquitectura, de lo que es la línea del cielo de nuestra ciudad y de las principales obras del país desde hace 100 años y tenemos esa ventaja, tenemos un producto duradero, es buena parte, es una fortaleza, una gran fortaleza dentro de un ciclo de vida. Lo otro, dentro del conocimiento de nuestro sector y de nosotros mismos, es importante conocer cómo son nuestros procesos y dónde podemos ir implementando conceptos circulares. Nuestra empresa se caracteriza por un consumo energético alto,
se caracteriza por un consumo de recursos no renovables elevado, y eso es parte también de lo que es un input interesante para diseñar lo que es nuestra enfoque circular y sostenible, en definitiva. Bueno, y ya yendo a cuestiones más concretas o proyectos más concretos, que creo que es lo que en definitiva es interesante, nosotros empezamos a cerrar los círculos en distintas partes de nuestro proceso, y en particular en el corazón de nuestro proceso es en el diseño de un nuevo tipo de cemento que lo introdujimos novedosamente en el mercado nuestro, que su particularidad es que tiene una formulación tal que consume un 11% menos de recursos naturales, tiene un consumo energético de un orden de 14% inferior a los cementos tradicionales. Las emisiones de gases de efecto invernadero como equivalente CO2 son 15% menos que en el resto de los cementos de plaza. Se incrementa de alguna manera algunas de las prestaciones del material de cara a nuestros consumidores, y mantenemos o mejoramos las capacidades de reciclaje y durabilidad de nuestro producto, con lo cual estamos en un ejemplo de actuar en el corazón del proceso, en el corazón del negocio, y generar una diferencia en cuanto a la minimización del uso de recursos y atender a las demás partes interesadas. Y ese es un proyecto, si se quiere, un poco hacia adentro en el sentido del diseño técnico, pero también hay posibilidad de proyectos sinérgicos, y esos son los más complejos, pero son los más ricos. Son esos proyectos en los cuales uno puede sumar a distintos actores, como pueden ser actores gubernamentales, diseñadores de políticas, la propia población, los aspectos vinculados a la salud, los aspectos vinculados al reciclaje, los aspectos vinculados al uso de rellenos sanitarios. Y este es un proyecto que nosotros queremos mucho y que consiste, en definitiva, en una meta bien clara, que es eliminar los residuos de neumáticos en el país. El proyecto tiene a esta altura un grado de logro de nuestra parte con nuestra solución, en conjunto con los demás actores, del 80% de los neumáticos. Eso lo logramos implementar en forma muy rápida, prácticamente en los últimos 2 años hemos llegado a ese grado, y queremos ir por más, queremos ir a un 100%. Este proyecto es en conjunto con el Fideicomiso Reciclo NFU, tiene un decreto específico generado en conjunto con Dinama, tiene un plan de disposición final, y tiene otra empresa más, que es la que se dedica a la recolección, que es Fadimax, y al pretratamiento, para que luego este material sea usado en su totalidad, en su conjunto, en nuestra planta, en parte como un combustible y en parte como material. Como ustedes sabrán, el neumático tiene tanto una malla de acero como el material vinculado al caucho, y uno tiene su aptitud combustible, pero como el cemento Portland lleva hierro en su constitución, el acero de la malla es totalmente convertido en nuestro producto. Así que, bueno, un poco los ratios, evidentemente, de este proyecto son bien interesantes, porque derrama prácticamente en todos los actores, en todos los stakeholders que uno puede imaginarse. Así que es un proyecto con el que estamos, muy contentos. Y bueno, en definitiva, disculpas, ahora sí. Luego, como decíamos, es importante para pensar en economía circular pasar a contemplar a todos los actores. Por ejemplo, nosotros adherimos al tema de las emisiones de CO2, reducir los gases de efecto invernadero, desde que la UNFCCC empezó a promocionar el tema a través de una economía de carbono. Tuvimos el primer proyecto de MDL y vendimos los primeros bonos de carbono en el país.
Las normas ISO ayudan mucho a trabajar proactivamente en esquemas circulares, mirando cada una específicamente su métier. En nuestro caso, la ISO 14001 la tenemos de hace décadas, pero la 50001 la certificamos este año y nos está ayudando mucho en el esquema de gestión energética sostenible. Adherimos siempre a los proyectos de certificado de eficiencia energética. Ya hemos obtenido 2 adjudicaciones de certificado de eficiencia energética por proyectos específicos de reducción de consumo. Con ANDE y DERES trabajamos obviamente en difundir los proyectos a través de los reconocimientos y toda esta potencia que ha dado este esquema de complementación entre ANDE y DERES. También cada sector tiene a nivel mundial probablemente su roadmap, o sea, no hay que inventar nada, hay muchas cosas que hay otra gente que ya se ha enfrentado a los problemas y podemos obtener ideas desde los roadmaps. Los ODS son fundamentales porque son un conjunto de visiones, de herramientas, de áreas en las que trabajar de forma sistemática, con objetivos bien claros y ayudan mucho a ordenar la cabeza y a trabajar sistemáticamente en pro de una economía más circular. Y bueno, finalmente, nada más decirles que bueno, unos 100 años puede verlos como que uno ha envejecido o de alguna manera va renaciendo. Y eso es una oportunidad bien interesante. El Hotel Casino Carrasco hoy en día luce más o menos así, pero fueron nuestros primeros despachos de cemento hace 100 años, fueron para construir el Hotel Casino Carrasco, por lo tanto es un edificio que es especialmente significativo, pero también nos muestra la durabilidad y cómo eso es parte de una economía circular. La CAF, un edificio recientemente construido que también, en base a materiales nobles, incluidos nuestros materiales, y que también probablemente tenga una duración proyectada de más de un siglo más. Una nueva carpeta de productos, estamos trabajando en tener productos más específicos, con menos desperdicio y, como decíamos hoy, en un ejemplo, con menor huella de carbono. Y una pregunta que creo que es la pregunta quizá clave cuando uno pretende pensar circularmente y en una espiral que lo haga crecer, que es, ¿podemos reinventar el negocio? O sea, lo he hecho por 100 años así, estoy haciendo cambios significativos, pero ¿puedo llegar a pensar en que nuestra emisión de mayor impacto se podría llegar a convertir en nuestro principal producto? Bueno, estamos buscando esa respuesta porque hay capacidad en el país, eso es algo que también lo queremos decir, hay capacidad para que empresas de todo porte puedan acceder a mecanismos. Nosotros hemos accedido a ANI para mecanismos de investigación y desarrollo y la Universidad de la República tiene una amplia capacidad de técnicos y experiencia para apoyar, así que bueno, esta historia acerca de esa pregunta continuará y bueno, no mucho más. Muchas gracias. Invitamos a pasar a Silvina Bianco. Silvina es gerente de Asuntos Públicos de Coca-Cola Uruguay y Paraguay. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si se escucha bien, ¿sí? Es raro hablar así que si me hacen con las señas, por lo menos sé que estamos conectados. Buenísimo, gracias. Bueno, agradezco a DERES por habernos invitado a formar parte de este panel. Economía circular es el compromiso que asumimos como un mundo sin residuos hace muy poquito y que básicamente lo que busca es repensar nuestro negocio pensando en todo el ciclo de vida de nuestros envases, ¿no? Desde su diseño hasta su reciclaje. Los envases han sido creados por los hombres justamente para transportar alimentos y bebidas, para conservarlos, para alargar su vida útil, de modo tal que tienen un montón de bondades y traen un montón de practicidad a la vida cotidiana. El tema está que cuando ese envase no termina en el lugar adecuado es un problema. Y nosotros sabemos que somos parte de ese problema y queremos también ser parte de la solución.
El problema también es diferente, a ver si pasa abajo. Ahí va. Gracias. Y el problema es diferente, es un problema global y es diferente en distintos lugares. O sea, acabamos de escuchar a Finlandia, que tiene un maravilloso ya proyecto súper avanzado, así que vamos a ir a visitar a Finlandia, sin lugar a dudas. Pero en el hemisferio norte hay países que tienen, obviamente hace como más de 20 años que tienen sistemas de recupero súper eficientes, pero habitualmente lo que se hacía era mandar estos residuos a China. Y entonces tenía una muy poca industria de transformación. No es la generalidad, porque ya vimos Finlandia que está súper avanzado, pero hay algunos países que están en esa situación. No tienen la industria de transformación avanzada. China prohíbe el ingreso de residuos y entonces ahora están resolviendo ese tema. En el hemisferio sur tenemos otros problemas, tasas de recupero bastante disímiles en distintas geografías. Tenemos un desarrollo de la industria de transformación bastante también diferente en distintos lugares dentro de Latinoamérica. Y bueno, y la informalidad, que no es menor. Hay lugares donde la informalidad es muy grave, ¿no? Entonces, por eso digo que el problema es como global, pero las soluciones hay que atender a las situaciones locales. Por eso a nivel global, Un Mundo Sin Residuos lo que propone es, por un lado, aborda el diseño, aborda la recolección y la asociación. En cuanto a diseño, el objetivo es que el 100% de nuestros envases sean reciclables para el 2025 y que para el 2030 tengamos 50% de contenido reciclado, es decir, que 50% del material venga de otra botella anterior. En Uruguay, el 100% de nuestros envases son reciclables, o sea, pueden ser reciclados. La verdad que en eso estamos avanzados. Y también en la reducción de insumos. Hemos hecho un trabajo a lo largo de toda la región hace muchísimos años de reducir la cantidad de materia prima que usamos en nuestros productos. Un ejemplo es Vitale, que es el agua mineralizada que ustedes habrán visto en el stand que tenemos acá, que tiene muchísimo menos PET, un 15% menos de PET. Eso lo que permite es que sea más flexible y permita compactarse. Al poder compactarla, entran muchísimos más envases en un único camión. Entonces se ahorran viajes de ida y vuelta y con lo cual ahorramos la huella de carbono. Es decir, que con un simple gesto nuestro de achicar la botella una vez consumida, ya estamos colaborando con el medio ambiente. Y recientemente hemos lanzado la primer botella, que es una botella hecha reciclada de otras botellas, ¿no? Entonces, esto es un primer paso. La idea es seguir avanzando a lo largo de todo el portafolio. Para lograr el reciclado es sumamente importante la recolección, ¿no? Y para el 2030 tenemos la meta de recuperar el 100% de nuestros envases que ponemos en el mercado. Para recuperar los envases tenemos un primer punto que es impulsar retornables. Nosotros hemos lanzado una botella retornable en 1900 y la primera botella de PET retornable, de plástico retornable, la lanzamos en 1990 en nuestra región, después de Alemania y Holanda, con todos los beneficios que traía esto de más liviana y de poder retornarla, ¿no? Y como verán, la idea es que se consuma y vuelva hasta 15 veces. Entonces es el reuso de esta botella. Obviamente dependemos de los consumidores que nos quieran elegir esta botella, porque requiere un esfuerzo de la gente de una vez que la consume, guardarla para después llevarla al punto de venta, ¿no? En Uruguay tenemos un 22% de nuestros envases son retornables y nuestro objetivo es aumentar al 50% a lo largo de los años. Un ejemplo más que dimos en la región vinculado con retornables es la botella única. La botella única
es que cada una de las marcas habitualmente tenía una marca propietaria, quiere decir que una botella que la identificaba. Al unificar todas las botellas, lo que se logra es menor uso de plástico. Lo otro que se logra es que las etiquetas que se ponen son, como el contenido va variando, las etiquetas tienen que ser de papel 100% reciclable que se pone a cualquier botella. Antes venían impresas en el ACL, en el mismo envase, y esa parte del envase no es reciclable. Había que cortar esa botella para reciclarla. Entonces, y además, bueno, tiene otras, obviamente los consumidores también pueden llevar indistintamente al comercio cualquiera de estas botellas, ¿no? Y canjearlas, y obviamente para la operación, para el llenado, es mucho más práctico porque no hay que esperar las botellas de una marca o de otra para empezar su llenado, sino que se optimiza todo el circuito, ¿no? Y después está el desafío más grande que está vinculado a las botellas que no son retornables y cómo las hacemos retornables de alguna manera. Entonces, por supuesto está el caso que mostraron de Finlandia, que es el de depósito y reembolso. Es cómo hacemos una botella no retornable que tenga un depósito y que el consumidor la consuma y después vaya a buscar ese depósito que hizo. Y eso es a través de alianzas con distintos comercios y distintos puntos, ¿no? Esto está muy avanzado en Europa, con mucho éxito. Y por otro lado tenemos todo lo que tiene que ver con recuperar el PET a través de todos los actores que están dentro de la cadena. Entonces acá lo que sí o sí necesitamos de las alianzas. Entonces necesitamos de un consumidor, un ciudadano que esté dispuesto a hacer el esfuerzo, que esté dispuesto a separar, que confíe en el proceso, ¿no? Un municipio que recupere, que haga este recupero de este envase, un acopiador, un reciclador y así sucesivamente. Y así el ciclo se cierra. Como verán, necesitamos, esto lo hemos hecho en alianza acá en Uruguay con la Cámara de Industria, con el Ministerio de Medio Ambiente y con el Ministerio de Desarrollo Social desde el año 2007. Creemos que necesitamos más pruebas pilotos, más ejercicios de estos para ir afinando el lápiz e ir mejorando la tasa de recupero. Y esto nos lleva al tercer punto, que es la asociación. Sí o sí, esto lo tenemos que hacer entre todos, en alianza con la industria. Aquí, si bien cuando estamos en el mercado es como si fuéramos por una pileta de natación donde cada uno va por su lado, ¿no? Compitiendo de manera paralela, en este tema de desafíos tenemos que converger, porque es mucho más, se optimiza muchísimo más el circuito de recupero cuando estamos todos unidos. Y la verdad que este desafío lo tenemos que encarar de modo colectivo. Y así es como se han firmado muchísimos acuerdos con Ellen MacArthur, que antes se había mencionado, con 150 compañías, y más recientemente los CEOs de Nestlé Waters, de PepsiCo, de Danone y de Coca-Cola también están aliados en una alianza para el reciclado del PET. Así que creemos que un mundo sin residuos es posible. Imagínense que todos pongamos nuestra propia experiencia al servicio de esta misión y que cada uno de nosotros como ciudadanos también tratemos de que ese envase no quede en el lugar erróneo. Así que los invito a hacerlo juntos. Pasamos a las preguntas, es para los 5. ¿Cómo se articula la economía circular con la obsolencia planificada, la cual es una herramienta voraz que busca aumentar la sociedad de consumo y por ahora, efectivamente o aparentemente, le está dando resultado? Me animo a intentar responder. Supongo que preguntaron de la obsolescencia programada. Que justamente que es ese concepto que implica que un producto está diseñado para romperse rápidamente para que uno vuelva a comprar un nuevo producto y así entrar en un círculo de venta permanente y de residuos que se generan permanentemente. Ahí la economía circular en verdad lo que propone como estrategia
es pasar, una de las estrategias, plantea varias, pero una de ellas es el concepto de pasar de vender servicios en vez de vender productos, pasar de lo que llamamos servicización, de producto a servicio. Entonces, el ejemplo que yo siempre pongo es el caso del lavarropa, ¿no? Un lavarropa en el cual yo en vez de comprarlo, lo que hago es alquilarlo, lo tengo para su uso. La propiedad del lavarropa sigue siendo siempre la misma empresa. Entonces, la empresa, como es dueña del lavarropa y yo simplemente pago por la cantidad de lavados, como hacemos con por ejemplo, con las fotocopiadoras, bueno, ese tipo de solución lo que implica es que la propiedad sigue siendo de la empresa y por lo tanto lo que me va a pasar es que voy a tener que diseñarlo de manera tal que se rompa lo menos posible porque sigue siendo el dueño. Entonces el modelo de negocio para el propietario sigue siendo atractivo. Cambia la forma de financiarse. En vez de vender un producto puntual de $400, $500, en verdad cobro por un servicio a lo largo del tiempo. Entonces tengo que modificar mi esquema de negocio, mi forma. El caso de las LED que contaban, en Finlandia también es lo mismo. Ahí en verdad la propiedad sigue siendo la empresa, yo te vendo luz, cantidad de luz, y hay un servicio por detrás. Entonces esa es una de las estrategias que no quiere decir que sea aplicable para todos los productos. Hay muchos productos que no se pueden servitizar. Después hay otras estrategias que es de diseño y yo después te vendo lo que son los repuestos, o sea, vuelvo a engancharlo con otra forma de manera que siga siendo un negocio sostenible. O sea, que a lo largo del tiempo en verdad las empresas también tengan que seguir produciendo. Obviamente esto no tiene que ser naif ni filantrópico, digamos, tiene que engancharse a una economía que funcione. Y por eso mismo este tipo de modelo de servitización habilitan a seguir pensando en modelos económicos, pero productos diseñados para durar y para ser reparables fácilmente. Federico de Cemento Artigas, le preguntan por medidas de producción más limpia por parte de la empresa y especificar más el enfoque de economía circular. Bueno, medidas de producción más limpia, como veíamos hoy, hay que mirar cada uno de los puntos del proceso y en todos, sin duda, que siempre surgen oportunidades de mejora. Nosotros, por ejemplo, el programa de neumáticos que mostramos con un poquitito de detalle es parte de un programa bastante más abarcativo que incluye un objetivo bien claro que tenemos, que es de llegar dentro de los próximos 3 a 4 años a tener un 50% de nuestra matriz térmica, del total del consumo de energía térmica que tenemos en la planta, desde fuentes alternativas. Eso es un desafío que puede parecer, digamos, para ponerlo en contexto, nuestra unidad es capaz de producir unas 1.700 toneladas de cemento al día. Eso es una cantidad bien importante. Y el combustible equivale prácticamente al consumo de 100 toneladas de carbón por día. Entonces es una cantidad que es bien relevante el hecho de plantearse que la mitad de esa energía provenga de fuentes más limpias en todo su ciclo de vida. En este momento estamos aproximadamente en un tercio, un 33% aproximadamente estamos de sustitución térmica por combustibles de fuentes alternativas a los fósiles, y ese es uno de los puntos de producción más limpia que tenemos como objetivo más fuerte de nuestra gestión. Por supuesto que en el consumo eléctrico también tenemos planes de reducción bien fuertes y de aumento de la eficiencia del consumo, y como mostramos en los materiales, en el diseño de materiales estamos trabajando cada vez más activamente. No sé si eso responde o... Para Silvina de Coca-Cola, si es mejor botellas retornables, gasto de energía y agua, que otras acciones en pos de la economía circular. Bueno, justamente lo que estaba contando es que estamos tratando de buscar las mejores prácticas de recupero de nuestros envases que no son retornables, desde el DDR, que es el depósito de reembolso, que es lo que mencionaban en Finlandia, así como las pruebas pilotos, que son de sistemas integrados donde se unen las voluntades de municipios, gobiernos, clientes y demás.
esa es la meta, recuperar el 100% de nuestros envases para su posterior reciclaje. Por supuesto que también está el negocio de fountain, que le decimos que es las bebidas post-mix, ¿no? que se sirven en los distintos lugares de fast food y demás, pero que eso representan un porcentaje muy pequeño, ¿no? Les agradezco a los 5 panelistas.